la sesión Nastaniful Amal, Jilsat el Amal, sobre la población palestina. Cuando se previó esta sesión, realmente se ha tomado o se preveía que Palestina simbolizase a muchos otros pueblos. No era una sesión específicamente o solamente pensada para tratar el caso de las poblaciones palestinas, sino en general de las poblaciones árabes, pudiéramos decir, desvalidas, expoliadas, y por extensión a cualquiera otra en el mundo. Como se ha dicho antes, hablando del tema de los cautivos o de los esclavos, son temas o son cuestiones particulares que parecen concentradas en un lugar, pero cuya repercusión o cuyo tratamiento, como se va a ver, es extensible y ampliable a través de este caso a otras muchas del mundo. Es para mí, desde luego, no solo una satisfacción, sino una ocasión muy especial. Estoy sacando aquí unos documentos al respecto, a ver si los... A ver, que tengo aquí el currículum de nuestro querido profesor. Está, perdón. Muy especial y pues por cuestiones no solo científicas, sino también personales. Y es que nos hemos encontrado en Córdoba unas personas a las que, digamos, la amistad y la experiencia nos ha unido a lo largo de muchos años y nos ha reunido de manera intermitente, unas veces en Madrid, otras veces ocasionalmente por teléfono. En este caso, el doctor Al-Yodi es una de estas personas a las que hace, pues yo creo que desde el año 94 en particular, me une una relación de aprecio, de amistad. Voy siguiendo su obra y su trabajo, y lo mismo puedo decir cambiando las fechas, en el caso de Ainhoa González, que estudió en la Universidad Autónoma de Madrid, después despegó de ella, se puede decir, hacia el centro de Europa y ha volado por distintos lugares del mundo, como después voy a concretar, y de vez en cuando nos encontramos o nos cruzamos, pero da la casualidad, que no es una casualidad, es algo que se va uniendo y se va enlazando, de que nos encontramos en Córdoba para una cuestión que a todos nos importa mucho, y gracias a la convocatoria de la Sociedad Española de Estudios Árabes y de su apertura a temas tanto clásicos como modernos y su capacidad de intercalarlos. Federico Al-Yodi Muñoz nació en Montemayor, entre paréntesis, Córdoba. Estudió el bachiller en el Instituto Nacional de Enseñanza Media Luis de Góngora y después medicina en las universidades de Granada y de Madrid. Cursó estudios de posgrado en neurología, en psiquiatría, ya en Londres y en la Universidad de Toronto. Realmente en Canadá es donde ha vivido habitualmente, aunque siempre viene a la península o a Europa. Desde el 62 al 2000 fue profesor en la Universidad de Toronto, de departamentos de psiquiatría y salud pública, porque realmente sus estudios de psiquiatría están más situados en la vertiente social, colectiva, que solo en la estrictamente individual. Es una psiquiatría social y de atención a los colectivos y a los pueblos. Se extendió después esta actividad al servicio clínico y de investigación y enseñanza, y ahora ya nos vamos acercando más acerca de los problemas de los inmigrantes, de los emigrados, de los migrantes. Y dentro de ello, pues se fue fijando con él y un equipo de personas con las que ha colaborado a lo largo del tiempo, entre ellos algunos destacados psiquiatras y médicos palestinos, en la situación de las personas torturadas o de los colectivos que han sufrido la guerra y los traumas de guerra o de grandes conflictos violentos, y cómo colaborar para que salgan de ese shock y de esos traumas. Es una de sus líneas principales de trabajo, que creo podemos decir. Ha publicado más de 80 artículos, y además tanto en inglés como a veces en español y otros idiomas, a veces, algunos de ellos traducidos al árabe y a otros idiomas. Ha viajado por Latinoamérica, Asia, África, Oriente Medio. Ha sido también consultor para ONGs, de manera que, siendo una persona que oficialmente ahora estaría jubilada, es una persona activa
activa y precisamente está dedicando mucho trabajo a la Asociación Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Psiquiatría, Amnistía Internacional y Organización de los Estados Americanos. Fundó, esto es ya muy específico, fundó el Centro para Víctimas de Tortura en Canadá. Ha sido fíjense, ha sido reconocido como una de las personalidades hispanas, una de las 10 personalidades hispanas más influyentes en Canadá. Y finalmente, unos apuntes más personales acerca de sus otras facetas, como investigador, como persona que publica, como humanista, porque sí es un humanista, es un psiquiatra, es un humanista. Pues tiene alguna obra poética propia, una publicada y otra en camino, y ha publicado últimamente un libro de cocina en el cual no solamente va explicando cómo se realizan las recetas de distintos lugares del mundo, sino que con esas recetas viene la explicación de dónde ha surgido, con quién estaba, cómo ha surgido el conocimiento de esa receta y lo vincula con su propia vida. Se anuncia un libro que se llama En mi tristeza, pero esa tristeza se amortiguará un poco siempre que recuerde que nos hemos reunido hoy para escucharle. Ha elegido un tema difícil, complejo, arriesgado y sumamente interesante y de actualidad. Es el tema Nuevo Orientalismo o Neoorientalismo, propaganda en el conflicto de Israel y Palestina. Para mí es una satisfacción, presentarles y que haya venido a Córdoba una personalidad internacional de la talla del doctor Federico Alliodi. Muchísimas gracias. Sonido. Va a ser difícil para mí hablar de este tema del nuevo orientalismo, porque voy a hablar en Córdoba. Y claro, esta ciudad y este lugar precisamente está lleno de temas afectivos que me llevarían inmediatamente a la deriva, y por lo que tendré que hacer un ejercicio muy fuerte de control y de disciplina para enfocarme en el tema que nos trae ahora. En realidad, esto es un ejercicio en probar 3 hipótesis muy relacionadas. La primera es que el Estado de Israel y Palestina, el Estado de Israel y todo el Oriente Medio son simplemente la manifestación de una empresa colonial que el Occidente ha llevado a cabo en los últimos 200 años. Esto es un colonialismo puro y simple. Segundo es que este colonialismo, además de las armas, lleva también otro instrumento muy fuerte, muy poderoso, que es la propaganda. Y esta es mi experiencia en lo que es la psicología de la propaganda y cómo se manifiesta y cómo influye. Y el tercero es que al mismo tiempo que hay propaganda, hay siempre una resistencia a esa propaganda, que es la contrapropaganda. Y en estos 3 hipótesis nos basaremos para mostrar la evidencia que prueba la hipótesis. Y ustedes concluirán si lo he probado o no. Entonces, nuevo orientalismo. No tienen que tomar nota si no quieren, porque ahí está mi correo electrónico, y en cuanto ustedes me lo pidan, yo les envío el texto completo, que tiene 20 y tantas páginas. Así es que me voy a reducir a lo que diga este PowerPoint. El orden de la presentación son cómo empezaron los medios de propaganda y cuándo. Segundo, el colonialismo, su naturaleza y cómo se acompaña siempre del imperio, el control de los bienes, sean materiales o de personas. Y segundo, cómo esto se apoya tanto de la propaganda y cómo esa propaganda ha evolucionado a una sofisticación increíble en nuestros días. Tercero es que la propaganda desarrolla siempre una resistencia, mano a mano. La propaganda de los Estados Unidos, porque es el país más fuerte
en este imperio colonial del Oriente Medio, ciertamente desde 1956, cuando Israel, Francia, Inglaterra se abalanzaron sobre Egipto y los Estados Unidos dijo, párate, aquí yo soy el amo, y se marcharon. Y desde entonces es la hegemonía, el poder hegemónico indiscutible en el Oriente Medio y en muchas otras partes. No se hace mucho en España sin lo que diga Europa y sin lo que digan los Estados Unidos. La propaganda en Israel la voy a concentrar en hablando de 7 mitos y cómo estos 7 mitos en realidad se desvanecen con un análisis histórico y de evidencia inmediata. La resistencia, ¿qué puede hacer la resistencia? ¿Qué recursos? ¿Qué estrategia? ¿Quiénes son sus aliados? Ese es el arte de los generales, que siempre tienen que conocer la fuerza del enemigo, nuestra propia fuerza, nuestros propios aliados. Y entonces un número de conclusiones que las verán enseguida. Espero 10 minutos. Notas históricas. Aristóteles dijo, tanquam tabula rasa, quiere decir, no hay nada en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, que no venga antes a través de los sentidos. Quiere decir, si es verdad lo que dice Aristóteles, que lo que vemos y oímos, y el que controla lo que vemos y oímos, va a determinar lo que pensamos y lo que creemos. Entonces, quien controla esos estímulos y ese material que leemos y esa información va a controlar lo que pensamos. Esto se ha arrollado enormemente. Ya en Atenas, hace 2500 años, ya distinguieron entre los que hablaban y buscaban la verdad, los filósofos, los historiadores como Platón, Xenofonte, o los que intentaban persuadirte de la verdad, lo que fuera que a ellos les interesaban. Y estos son los retóricos, que los denunciaba Plato en sus Georgias. Estos se desarrollaron y llegaron a nuestra edad con el nombre que les llamamos a unos los filósofos, los buenos periodistas, los científicos y los buenos historiadores. Y a los otros les llamamos los intérpretes, los spokespersons, los que hablan por los jefes, ¿cómo se llama? Portavoces, los doctores de la verdad, y también los que hablan, como dicen, las verdades falsas. Si es esta contradicción, se entiende, the fake news. Y estos son los señores que manipulan la propaganda. ¿Quién usó esta palabra por primera vez? La gran NGO del mundo, la más antigua, la Iglesia Católica. Y tenía de propaganda fide, era el título, que era la Congregación para la Propaganda de la Fe. Quería presentar ciertas opiniones y disuadirte de otras opiniones. Eso hace muchos años. Pero en fin, en tiempos modernos hubo un gran impulso a esto con la ciencia de la publicidad. Cuando éramos estudiantes en Inglaterra teníamos que leer libros de publicidad. Uno de ellos era ¿cómo se llamaba? Los The Hidden Persuaders, los persuasidores, los persuasidores escondidos, los persuasidores escondidos. Y es que, entonces, esto llegó a la industria que se llamó la publicidad, en la que Ogilvy, un inglés que aprendió mucho en el Departamento de Inteligencia británico durante la guerra, donde había un señor que se llamaba H.E. Pratt, que llegó a ser un famoso diplomático, historiador, y escribió Historia de España del siglo XIX, que es maravillosa, de Carr, H.E. Carr, un historiador. Pues esto llegó al Estado, que lo aprendió muy bien, y Eisenhower ya había dicho, si algo nos interesa nacionalmente, es la información, controlar la información. Y estamos ahora con el cine, las películas, los anuncios y tal, en un momento en que esto se ha multiplicado de una manera extraordinaria. Y es que ahora el Internet
desde el éter nos llega a todo el mundo, que tiene dos cosas. Uno es bueno porque todos aprendemos todo, y este es un principio democrático, que estemos bien informados, pero otra vez que se manipula por cierta gente, en el sentido de que han aprendido las técnicas de la epidemiología y de la psicología. Es decir, saben que en ciertas sectores de la población hay grupos demográficamente bien definidos, socialmente bien definidos, en opinión saben lo que pasa. Entonces se les enfoca una información para ellos exactamente. Es que ya sabemos su perfil, sabemos lo que piensan, sabemos lo que quieren votar, y les hacemos que voten de esta forma, dándole esa información. Y así ocurrió el Brexit, manipulado, y así ocurrió la elección de este señor presidente, Mr. Trump. ¿Ya? Y eso se sabe cómo ocurre. Ese es el poder que tiene propaganda enorme. Sin embargo, los ordenadores, la resistencia está también dentro del Internet, y es la información compartida. Y hay muchas informaciones que usted tiene que olvidarse del país y del ABC y estas cosas, porque esto está todo controlado por los señores que controlan las grandes corporaciones de nuestra sociedad. Así es que dentro de esta Internet hay buena información, que es la información compartida, a través de la que pasamos la información para hacer la resistencia. Hannah Arendt dijo algo muy interesante en los años 50, 60. El colonialismo está basado en dos cosas: el racismo y la administración del racismo, que es la burocracia. Y dice, el efecto es que divide a la humanidad. Lo que tanta gente regionalista que quiere defenderse contra el poder global de las corporaciones quiere escaparse de esto creando su regionalismo y sus nacionalismos pequeñitos, que no les va a llevar a ningún sitio porque dividen a la humanidad. Decía Ernest Renan, decía, el colonialismo está basado, el nacionalismo está basado en dos cosas. La primera es hacer de la historia un mito, una mentira en la historia. Y la segunda es el odio al vecino. El vecino es un tipo monstruoso. Bueno, pues eso divide a la humanidad. El primero que escribió muy bien sobre el efecto del colonialismo y la propaganda del colonialismo fue Frantz Fanon. Era un muchacho psiquiatra que nació en las Antillas y trabajó en Tunisia. Interesante que un compañero que trabajaba en Tunisia de médico en aquellos días dice, nadie hablaba de él, nadie lo conocía en el hospital. Un hombre que escribió algo que ha tenido una influencia fabulosa. Se llamaban los Dames de la Terre, piel negra, máscaras blancas. Se ha leído muchísimamente, ustedes los conocen todos. ¿Sí? Pero otro señor muy interesante fue Philip Knightley, un periodista que escribió primero del periodista de guerra en la guerra española también, en Vietnam, y ahora ha escrito sobre el Oriente Medio, y dice, la primera baja cuando hay guerra es la verdad. Pero no es porque los generales y los militares no dejen que entren a los periodistas, dejan a los que llaman embedded, los que están en la cama con ellos. Pero no es esto, es que los demás no solamente se cohíben, sino que llegan voluntariamente a hacerse propagandistas. Y por eso se extiende tanto esto, ¿no? Y eso está llegando a todas partes. Y eso lo vemos con el sionismo en toda Europa, en toda Norteamérica y en España incluso, como diremos luego. Edward Said es la figura más señera que hay de todo el examen del colonialismo y sus mecanismos de propagación. Han leído ustedes, estoy seguro, el orientalismo, pero hay un artículo suyo que está en uno de sus libros que dice Permission to narrate, permiso para narrar. ¿Qué quiere decir eso? Pues él dice, el que cuenta su propia historia, el que escribe su propio narrativo, se desarrolla. El que no lo escribe, no se desarrolla. Por eso cuando fuimos a Chile durante Pinochet, lo importante es que ellos, y lo escribían muy bien, escribieran su propia historia, los chilenos.
a no ser que estuvieran muy maniatados y tenían que escribir por autónimo, o nosotros escribimos refiriéndonos a ellos sin decir el nombre suyo. Pero en fin, el asunto es que Edward Said es la figura más importante en este desenmascaramiento de los trucos y la propaganda sobre el Oriente Medio. También hay una base histórica y una base conceptual que está provista por los señores del Caribe, negros africanos del Caribe, que sobre todo Toussaint Louverture, que creó el primer país colonialista de origen africano, libre hasta nuestros días, con todas las limitaciones que tiene cualquier vecino de los Estados Unidos, libre, pero llevado a cabo la revolución por ellos mismos. Y entonces en los Estados Unidos tenemos Frederick Douglass y Martin Luther King, gente que nos sirve de influencia y puede servir de modelo de cómo se lleva a cabo una revolución y una contrapropaganda. No, me parece que he hecho, eso es. Porque los Estados Unidos, ese poder hegemónico, debemos estudiarlo primero como un poder propagandista del colonialismo en el Oriente Medio y particularmente en la situación Israel-Palestina. Un narrativo universal, palestino y universal. Un narrativo que encaje del intento de la historia de lo ocurrido, que no es difícil. Hay muchos libros, yo conozco de Peter Mansfield, que habla del Oriente Medio, el mundo árabe y el mundo oriental, y es muy simple, a esto le llaman colonialismo. Yo no me inventé el término, ni es un dedo que digo a estos señores que hacen esto, no, se sabe históricamente. Es un señor de Oxford que lo ve claro como un buen historiador y dice que es una situación colonial muy claramente desde el como tú has dicho, 1917, al final de la guerra, en el tratado de Sykes-Picot, y ya lo vimos en la película, ¿se acuerdan? Lawrence of Arabia, cómo traicionaron a los árabes que le habían ayudado a ganar la guerra contra el imperio turco, los traicionaron y los dividieron, como se hace antes, para dividir el país y tal cual. Los Estados Unidos sigue con ese sistema de propaganda que está desenmascarado por gente muy importante. He citado muy pocos. Uno es Mersheimer en Watt, ¿cómo se diría el lobby aquí? El grupo de presión de Israel y la política exterior de Estados Unidos. Dice nada menos que este grupo de presión, AIPAC y otros grupos pro-israelí, judíos y no judíos, ejercen tanta presión que además de controlarla en gran medida, va en contra de los intereses de los Estados Unidos y de incluso Israel, si uno lo mira con largo plazo. Jimmy Carter, el presidente, habló también de esto. Palestina, 3 minutos, ya me dirán. Palestina, paz, no apartheid. Apartheid es un estado de separación. La palabra, el concepto de separación está muy dentro de la tradición judía. Separación de todo, del pan, la comida, el pez, todo separado del vecino y tal. Y eso se ha llevado a cabo hoy día en Israel. Es un estado de apartheid, que lo ha dicho todo el que lo ha visitado. Edmund, el cura anglicano de Sudáfrica, que lo tiene como experiencia personal, Mandela, todos los visitantes dicen, esto es peor que Sudáfrica. Y si compara la estadística es mucho peor. No solamente a los muertos, sino también la destrucción de casas. En Sudáfrica se destruyeron 29 o 39 casas y le daban 2 años de separación en compensación. En Palestina se han destruido más de 5.000 casas y dan una noticia de 2 horas para que no puedan sacar, o 10 minutos, para que no se puedan sacar los muebles y vayan a otro sitio. Es mucho peor, es una situación horrible. Yo he estado allí muchas veces.
Y es humillación diaria, a cada paso, además de los muertos, sigamos. Sarah Roy, una economista de Harvard que vivió en Gaza y dice, esto es una economía de development, que es decir, desarrollo. Es decir, que en la experiencia diaria uno ve las cosas cada día peor económicamente. El desempleamiento entre la gente joven es 70-80%, etc. Los índices de salud son desastrosos, no hay que decirlo. Ilan Pappé es un judío que estaba en Haifa, le fue una presión enorme, lo quisieron echar, yo le escribí al decano, me envió una gran letra de una carta de 2 páginas diciendo esto y lo otro. Él finalmente lo echaron y está ahora en Exeter. Él y un grupo de gente similar se llaman los nuevos historiadores del sionismo. Y están diciendo lo que en realidad ha ocurrido, que sí, era un ejército muy bien preparado, con mucha experiencia, que en el año 48 se abalanzó contra los territorios palestinos y los echó. Todo planeado, que se llama el Plan Pellet. En fin, esto no se puede discutir, porque incluso los historiadores pro-sionistas dicen, sí, fue así, pero tuvimos que hacerlo. ¿Entiende? En fin, y tenemos estos especialistas de las Naciones Unidas, que eran Dugard, Ford, los conocemos a los dos primeros, porque los hemos tenido en Toronto y han venido a hablar en la universidad y hemos tenido buenas relaciones personales. Noam Chomsky vive también en Toronto, gente muy interesante. Pero el caso de Goldstone es muy triste, porque este hombre, que es un juez muy respetable en Sudáfrica, escribió un informe de su comité en el que dice, esto es un sistema de parteo. Al pobre le hicieron tanta presión porque sus hijos y sus nietos viven en Israel, que no podía visitarlos a no ser que cambiase sus ideas, y las cambió, pero claro, las Naciones Unidas mantuvo el informe como está. Dugard y Farr le hicieron las cosas terribles, no pueden entrar, pero mantuvieron su informe. Propaganda de Israel, la Unión Europea, como hemos dicho, ¿por qué son los gobiernos europeos tan pro-Israel? Tienen cosas especiales y tal. ¿Por qué España sigue siendo pro-Israel? Un amigo mío, ya lo sabrás, murió, y le hicieron un obituario. Bueno, en el obituario que le hicieron El País, mencionan todo menos las 2 cosas principales en su mente y en su carrera. Legislación internacional y, de paso, muy dulcemente dicen ocupación. ¿Quién influyó ese informe, ese obituario, que no revelan su vida ni lo que hacía? Sí, se llevaba muy bien con Israel, era muy humanitario, pero no se trata de eso, se trata de la ocupación. Hay que terminar la ocupación, decía él, y hay que seguir la legislación internacional. El Vaticano no ha dicho nada sobre la ocupación, pero ha dicho que hay que seguir. Siempre lo ha dicho, todos los papas antiguos, de los últimos 3 papas han dicho eso, hay que seguir la legislación internacional. No se comprometen a mal. ¿Y sabemos por qué? Porque el Vaticano tiene muchísimas casas, mucha propiedad inmobiliaria en Palestina, y están a merced del gobierno. Si hablan mucho, los pueden perder. En fin, resistencia. O sea, los rabinos Mark Ellis, las iglesias cristianas apoyan al BDC. El BDC ha sido una iniciativa palestina que ha tenido un éxito enorme. Estoy seguro que Netanyahu duerme muy mal a causa de esto. Así es que en Canadá hay una organización ecuménica, Kairos, liderada por los católicos, que escribieron el informe de Kairos, que está en el Internet. Y dice lo que estamos diciendo aquí, no dice nada. Entonces, el primer ministro y el asunto exterior, y todos lo han condenado como antisemítico, una organización antisemítica, lo han condenado como viciada y tal y cual, y le han retirado los fondos. O sea, el gobierno canadiense, y digo en mi documento, en el texto, como una nota especial, el gobierno canadiense está muy supeditado al gobierno norteamericano, porque somos vecinos, tiene 80% de nuestro, del 80% de la economía, y no se andan con buenas palabras. Mucho más. Bueno, la resistencia, ¿qué se puede hacer? Resistir con un narrativo y con
con modelos imaginativos, como es el BDS. Y finalmente buscar quién nos pueden aliarse a nosotros. A mí me gusta promover la idea de que los palestinos son un pueblo indígena, como normalmente son los beduinos del desierto, que les han quitado las casas porque sus pueblos no están reconocidos, se lo han echado. Pero el movimiento indígena internacional va a hacerse mucho más fuerte, y creo que los palestinos deben usar ese argumento también. Ya he hablado sobre esto en Toronto, los grupos latinoamericanos, y lo sé también, creo que les irá bien. ¿Qué pasó? ¿Es el último etapa? No. Bueno, tiene que haber uno más. No, pues no hay uno más. Bueno, no, está bien. Bueno. Es la última. Es la última, sí. Pues muy bien. Pues eso es. Hay que seguir luchando y hay que conseguir justicia bajo la legislación nacional e internacional, incluyendo Canadá, que le hemos escrito al ministro de Educación de aquí, porque quería que todo criticismo de Israel pase a ser un crimen de antisemitismo. Y hay en Alemania gente que ya está en la cárcel por esto. Y Francia lo está defendiendo. Inglaterra, el Partido Laborista, ahora está en grandes dificultades porque le han forzado a que adapte esta definición. Es que si yo critico a Israel, me hacen antisemítico. Entonces conmigo irían muchísimos judíos, amigos míos en Toronto, iríamos todos a la cárcel por criticar a Israel, como yo criticaba a Franco y nadie me llamó anti-español ni anti-cordobés. ¿No? ¿Por qué? Bueno, muchas gracias. Shukran.